Hola, muy buenos días. Estamos en otra sesión de máquina objeto O. Estamos en Monterrey, Nuevo León, Colonia Las Brisas. Y pues hoy es 17 de mayo del 2025. Pues bueno, fue una semana ajetreada porque fue el Día de las Madres. Hay mucho fútbol y mucho calor aquí en Monterrey. Edson, ¿cómo estás, Edson? Buenas tardes. Hola profesor, qué gusto estar aquí en otra nueva sesión. Pues bien amigos, hoy vamos a tratar un tema llamado hermetismo, el hermetismo en la filosofía. Seguramente ustedes conocen la palabra hermético, hermetismo, que significa estar cerrado, estar bajo sello, bajo secreto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces adquiere diferentes significados la palabra. Pero, ¿qué significa hermetismo en la filosofía? Pues es una palabra que viene de Hermes, el dios mensajero, ¿verdad? El dios del mensaje, de la comunicación, mensajero de los dioses. Entonces recibe una atención especial dentro de la filosofía. Pues bien, ¿dónde situamos el origen del hermetismo en la filosofía occidental? Aquí el principal dato que tenemos es en la emigración de los textos herméticos por orden de Cosme de Médicis, allá por el siglo XVI o siglo XV, con el rescate del Corpus Hermeticum de Hermes Trismegisto, el 3 veces maestro. ¿Sí? Bien, este grupo de textos que, versan sobre magia, versan sobre ocultismo, tienen un gran impacto dentro del Renacimiento, del llamado Renacimiento, ¿sí? Que para ese entonces del rescate del Corpus Hermeticum estaba ocupado con Platón, principalmente. Pero bueno, antes de ese rescate de Cosme de Médicis había ya un cierto interés. Por ejemplo, se consigna que San Agustín había leído los textos, el Corpus Hermeticum, pero condenó en ellos la magia, ¿sí? El lado que no le gustó a Agustín de Hipona fue la magia. Entonces, dice, estos textos hablan de Dios conforme a la verdad, pero esto de la magia tenemos que desechar, ¿sí? Entonces, Edson, también es aquí importante la figura de Marsilio Ficino, filósofo renacentista, que dejó incluso la traducción de Platón, la dejó a un lado cuando llegaron estos textos, el Corpus Hermeticum, ¿sí? Entonces dijo, esto es algo grandioso, esto es algo bastante interesante, entonces vamos a ver de qué se trata. Y entonces causó un gran atractivo, ¿verdad? O sea, saber de esos libros que traían, que comunicaban, ¿sí? Se sintió una gran fascinación. Sobre todo, por esto del nombre del autor, ¿verdad? Hermes Trismegisto, ¿verdad? Hermes, mensajero de los dioses, 3 veces maestro. Y se atribuye también el origen de esos libros a personajes míticos casi, ¿no? Como Orfeo. Pero hay otra versión realista de este Corpus Hermeticum, ¿sí? Así como que, no se aceleren, ¿verdad? La cosa se nos dice, ¿verdad? En el Diccionario Enciclopédico de Filosofía, que estos de Editorial Océano, que estos escritos fueron hechos hacia el siglo II o III después de Cristo, ¿sí? O sea, no son tan antiguos como ellos pretenden hacerlos pasar o los pretendían hacer pasar, ¿sí? Sino que, se dice que fueron varios autores griegos, eruditos, paganos, que vivían probablemente en Anatolia, en Egipto, y atribuyeron un origen más antiguo a los mismos, o sea, a los textos, ¿verdad? Entonces, como que para darles así un toque de misterio, un toque de más profundidad, dijeron, fueron escritos por el mismísimo Orfeo, ¿verdad? Por Pitágoras y todos estos filósofos muy antiguos. Entonces, y crearon de alguna manera ese personaje llamado Hermes, ¿no? Que está más o menos asimilable a Tot en Egipto, el dios Tot, ¿verdad? El sabio, el anciano sabio egipcio. También le añadieron la llegada de Cristo, que por cierto ya para el siglo II, III, pues ya
había sucedido lo de Cristo, ¿verdad? Entonces crearon esa cuestión de la profecía cuando ya había sucedido la llegada de Cristo, ¿verdad? Entonces también eso fue como que para darle más prestigio, ¿verdad? Más atractivo a esos escritos. Entonces estos escritores griegos eran paganos, no estaban en contra del cristianismo, pero veían en esta religión una religión pues como las hubo mucho en Oriente, cargadas de misticismo, de ocultismo. Entonces, bueno, parece que le quisieron dar ese toque exótico, ¿verdad? Ese toque especial, aunque para ellos el cristianismo no era nada así tan especial, sino que era una mucha de las sectas que venían de Oriente, ¿no? Así es. Pues bien, aquí el hermetismo también acusa o revela el cosmopolitismo romano, ¿sí? Pues bueno, como sabemos, amigos, ahí la situación en Roma en el siglo II, III después de Cristo, pues es el Imperio Romano en su plenitud, digamos así, ¿no? Entonces hay gente de todas partes del Mediterráneo, ¿sí? Entonces hay una multitud de religiones, multitud de doctrinas, muchas filosofías. Entonces todo eso se amalgama ahí, al parecer, en estos escritos, ¿cierto? Entonces ahí tenemos neoplatonismo, cristianismo, gnosis, maniqueísmo, pero sin embargo no se llega a darle una unidad a eso, sino que es como una colección de doctrinas, ¿sí? Y bueno, pues aquí con estos escritos herméticos, ya yéndonos más adelante al Renacimiento, con Cosme de Médicis y con Marsilio Ficino, van a adquirir prestigio ciertos conceptos como magia, ocultismo y lengua sapiencial, ¿sí? Edson, ¿cómo ves? Justamente como comentaba, profe, es muy interesante ver cómo derivan y cómo terminan influenciando varios de las ideas y conceptos de esta doctrina. Posteriormente, en filosofías que quizá no compartían el mismo principio, quizá no terminaban quizá con la misma intención con la que fue creado el hermetismo, pero que al menos compartían esta visión y esta idea de una naturaleza que siempre oculta algo más, o sea, es una especie, quizá no de apariencia, pero que por lo menos no nos deja ver todo lo que hay detrás de ella, y que por eso justamente incurrían y preferían el uso pues, de estos términos como magia, por ejemplo, como el alma, como el nous. Una cuestión llamativa también es que, como usted comentó, el hermetismo se data de ser más antiguo de lo que en realidad es. La mayoría de gente, de historiadores, pues lo sitúan en el rango en el que aparecieron sus textos, dígase siglo I, IV después de Cristo. Y que justamente en esta época, pues con los pensadores y con las corrientes con las que más convivieron, pues fueron justamente las corrientes filosóficas helenísticas, o sea, las que ya eran derivadas más que nada de la teoría de Platón y Aristóteles, dígase el neoplatonismo principalmente. Y también, algo que comentaba, era mucho de cómo, aunque, digamos así, el concepto de hermético lo solemos asociar con algo que es cerrado, la doctrina era de todo menos cerrada, porque tomaba elementos filosóficos del neoplatonismo, pero también de repente agarraba cuestiones gnósticas, y como usted comentó, llegado el auge del cristianismo, también tomaron elementos de allí y fueron formando pues esta mezcla, que también cabe destacar, usted lo mencionó, no es digamos una corriente unitaria en ese sentido, y sus textos así también lo reflejan. El Corpus Hermeticum tiene también estas obras, si se quiere, complementarias, como lo puede ser el Asclepio, o bien textos como la Tabla Esmeralda, que son textos que ya te hablan específicamente de cuestiones alquímicas y astrológicas. Están todas mezcladas quizá en una unidad no tan lógica, pero que al menos trata de relacionarse con dichos elementos y que los trata de utilizar, porque también una cuestión destacable en este aspecto es que quizá la mayoría que haya visto un poco de los temas místicos pues asocia entonces esta cuestión del hermetismo con aspectos teológicos y aspectos filosóficos, porque al fin y al cabo se centran mucho en estas cuestiones
teogónicas del origen del mundo. Muchos de sus relatos giran en torno a este aspecto, a la manera en la que el mundo fue concebido. También en cómo existe, digámoslo así, una divinidad en las cosas, cómo existe la mente o el mundo. Quien está destinado a ser hombre, es necesario y ordinario que el destino lo guíe pasando por el vientre de la madre, y el espíritu predestinado a encarnarse en pez, es preciso que primeramente se sumerja en las aguas. De la misma manera conviene que quien va a ser favorecido por los dioses pase por buenos votos y acciones. ¿Sí? Entonces, el destino, dice aquí en la nota, viene a ser en Bruno un nombre de la divinidad suprema. ¿Sí? Así le llama el destino. ¿Sí? Entonces, él tiene ya todo previsto, ya tiene todo escrito, ¿verdad? Entonces de ahí surge todo lo demás. Entonces, en ese tono tan místico, ¿verdad?, que maneja Bruno. Entonces, estas ideas, por supuesto, chocan, ¿verdad?, o entran en conflicto abierto con el cristianismo, ¿verdad?, con el catolicismo, vaya. Y es por lo que es llevado precisamente a la hoguera, ¿no? Incluso pues está la anécdota, ¿verdad?, que cuando le muestran el crucifijo, cuando ya lo van a quemar, él aparta la vista del crucifijo, ¿sí? Y no se retracta de sus dichos, ¿verdad? Que el universo es infinito, ¿sí? Y que hay múltiples mundos. Y que es múltiples mundos, hay múltiples mundos. Entonces, son ideas que también toma de la ciencia astronómica de su tiempo, ¿verdad? De Copérnico, Galileo Galilei. Entonces, bueno, pues todo un personaje, ¿verdad? También Giordano Bruno maneja un problema. Bueno, hay diferencia entre el mundo animado e inanimado, ¿sí? Otro de ellos es qué es el alma. Y también otro problema que lo preocupa es cómo se conjugan la forma y la materia en la naturaleza, ¿verdad? Entonces, todo esto, ¿verdad?, bueno, le ayuda a presentar una filosofía muy original, ¿verdad? Muy ¿cómo podríamos llamarlo? Provocadora, ¿sí? Incluso por ahí Bruno cambia las causas de Aristóteles, ¿verdad? Sí. ¿Cuáles serían, Edson, las causas de Aristóteles? La eficiente. Sí, es causa eficiente, causa final y causa formal, si no me recuerdo. Y hay una falta una. ¿Material? Sí, material. Material, ¿verdad? Sí. Entonces creo que quita la última, material, ¿sí? O sea, solamente tiene causa eficiente, causa formal y causa final. Y quita la material, ¿sí? Porque dice la materia es indistinta. O sea, la materia animada e inanimada son la misma. Entonces, no interviene la causa material, ¿sí? Entonces, ahí, ¿verdad?, Bruno habla de estas tres causas, ¿sí? Y lo interesante también es la causa final, que es el universo. Es la causa final, ¿no? Es la plenitud de todas las formas, ¿sí? ¿Edson? Justamente también en este último aspecto que comentó, se ve también como este perfil o esta quizá necesidad de, pues al fin y al cabo, regresar a las explicaciones más de la antigua Grecia, de existe la naturaleza y, digamos, no existe como causa final un propio Dios que le haya dado una intención a dicha naturaleza. Es en plan de la naturaleza misma ya tiene su forma y ella misma, digámoslo así, es su propia justificación, es su propia causa al fin y al cabo. Entre los conceptos, digamos así, ahorita que mencionó justamente la condena de Bruno, también otra cuestión que él mencionaba mucho era el tema de las mónadas. Bruno mencionaba también en cómo existen estas unidades que, de nuevo, o sea, son las primordiales en ese aspecto, de ahí que llevan ese nombre. Y que justamente nos recuerda un poco entonces a lo que Leibniz va a proponer pues ya más adelante. Justamente uno de los que más influencia tiene en un pensador moderno como Leibniz, pues es justamente Bruno, o sea, es este autor renacentista que, de nuevo, como los autores de la época, pues era considerado ya no solo filósofo, sino que también pues que era mago, que era alguien con conocimiento divino, etc. También, y ahorita que mencionábamos justamente el tema de como propio fundamento de la naturaleza,
de ahí también pues derivan todas estas ideas del panpsiquismo o el panteísmo, es decir que existe un uno y ese uno sí se la asocia con la divinidad, pero pues es al fin y al cabo la naturaleza, al fin y al cabo, y que por ende Dios o la naturaleza están equiparadas a la misma altura, y eso es lo que conforma todo el universo. Así es. Idea que también veremos después que se refleja con Spinoza. De nuevo, aquí también destacar esta cuestión que tiene Bruno de respetar este mismo orden jerárquico que existe en el mundo. Es en plan de, existe esto afuera en el macrocosmos de determinada forma, pero conociendo esa estructura y conociendo esos fundamentos, también podemos ver que ese orden se refleja en el mundo terrenal y que se refleja también en los seres humanos. Justamente trae esta, pues si se quiere, manera, digámoslo, de acercar un poco más al ser humano al conocimiento. Es en plan de, el ser humano es algo que forma parte de la divinidad, de esa manera forma parte de la naturaleza y por ende puede acceder al conocimiento del mundo. Exactamente. Muy bien, muy bien. Bueno, pues nos acercamos ya al final, amigos, amigas. Yo quisiera comentar, Edson, ¿qué opinas del impacto del hermetismo, ¿no? Por ejemplo, bueno, yo pienso, ¿verdad?, que su herencia pues es la imaginación, el espíritu de secreto, ¿verdad?, de esta aspiración a ser dueños de una verdad única, absoluta, universal, ¿no? Y yo creo que eso es algo, ¿verdad?, te comentaba, que yo veo en el círculo de Eranos, ¿sí? ¿Sí? De Carl Jung, ¿sí?, el psicólogo suizo, y otros, ¿verdad?, otros profesores, en los años 30, por ahí del siglo XX, más o menos, creo, hicieron, ¿verdad?, este intento de unión entre la sabiduría oriental y la sabiduría occidental, ¿cierto? El análisis de mitos, de leyendas, narraciones, temas psicológicos, temas mitológicos, astrológicos, alquímicos. Entonces, bueno, tratar de tender un puente entre esos ámbitos intelectuales, ¿verdad? Entonces, bueno, esa cuestión, bueno, pues de alguna manera transforma un grupo, ¿verdad?, en un grupo que posee algún tipo de conocimiento especial para iniciados, ¿verdad? Diría también que una de las cuestiones más relevantes que, digámoslo, tuvo impacto con el hermetismo, aparte de sus conceptos, porque cada tanto tiempo, si se quiere, como si fuera una especie de modo de tendencia, se rescatan estas ideas de la magia, estas ideas de el nous, el alma, y se aplican con distintos fines. Ya se hace que no se quiera, digamos, caer en una especie de desprecio, de negación hacia las teorías antiguas o de otras regiones que tienen explicaciones más mitológicas, pero me atrevería a decir hasta cierto punto que el hermetismo quizás se destaca más esta idea de que hay algo oculto en la naturaleza, de que hay una especie de fundamento, de naturaleza oculta, de una esencia, de una explicación, una magia en este caso, que es propia del mundo, que existe en realidad, pero que los seres humanos no tenemos un acceso tan claro a ella, y que por ende se tiene que tener ciertos lineamientos, cierto perfil, cumplir ciertos rituales, llegar a una determinada forma de ser en términos amplios para acceder a dicho conocimiento oculto. Sí, así es. Bueno, por último yo comento también en la cultura pop la serie Lost, ¿cierto?, que maneja mucho esto de una realidad primigenia, misteriosa, ¿verdad?, que se tiene que ir descubriendo poco a poco, ¿no? Entonces, bueno, son muchas las derivaciones que podemos encontrar del hermetismo, no solamente su uso en el lenguaje cotidiano, coloquial, ¿verdad?, claro, ser hermético, el hermetismo, etcétera, etcétera. Las cosas sino que también están selladas herméticamente. Las cosas que están selladas herméticamente, ¿verdad?, entre otros, ¿no? Pues bien, amigos, entonces vamos a terminar aquí. También es un tema que podemos seguir mucho tiempo, ¿verdad?, analizando. Es un gusto haber estado con ustedes esta tarde, Edson. Qué gusto estar aquí de nuevo en otra sesión y ojalá que la gente nos pueda acompañar próximamente.
Este es el cierre de una temporada. Así es. Vamos a estar un rato fuera sin grabar, pero está aquí en Spotify grabados los podcasts, también en nuestro canal de Máquina Objeto O. Los invitamos a seguirnos y conversar con nosotros. Damos las gracias a Fernando Amaro Guerra por esta facilidad del espacio, nuestro productor, y nos despedimos para vernos pronto. Hasta luego. Hasta luego.